izquierdo del corazón, la aorta va a tener un primer trayecto que es ascendente, hace un callado o arco y luego tiene un trayecto descendente, ¿sí? Luego su trayecto descendente se va a ir por el tórax, llamándose aorta torácica, se va a ir por el abdomen, aorta abdominal, finalmente llega a nivel de la pelvis, donde se va a dividir en dos ramas terminales. Bien. Este arco de la arteria aorta, ¿sí?, tiene el objetivo de generar arterias que se van a dirigir hacia la cabeza y el cuello, ¿sí? Entonces, hacia la derecha se origina el tronco arterial brachiocefálico. Este tronco arterial brachiocefálico se va a dividir luego en arteria carótida común o primitiva derecha y subclavia derecha, ¿ya? En cambio, en el lado izquierdo, directamente se origina la carótida común primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí? Directamente. Aquí se hace a través de un tronco, solo en el lado derecho, tronco arterial brachiocefálico. Ahora bien, esta arteria se va a dirigir hacia la cabeza y cuello y va a dar la irrigación principalmente a los elementos del encéfalo, como también a la cabeza y el cuello. Esta otra, en cambio, tiene el objeto de dirigirse al miembro superior, pero justamente en el trayecto, en ese trayecto que tiene por el cuello, da algunas ramas colaterales que van a dirigirse al cuello, e inclusive hay una que pasa hacia el interior del cráneo, como enseguida describiremos, ¿ya? Entonces, estas son las responsables, ¿no? Vamos a ver a la arteria carótida primitiva. Esta arteria carótida primitiva, entonces, toda vez que se ha originado ese callado de la arteria aorta, ya sea mediante el tronco arterial brachiocefálico o directamente, esta primero tiene una porción torácica, en donde va a entrar en relación seguramente con el vértice del pulmón, se va a relacionar también con los nervios vagos, va a relacionarse por dentro con el esófago, con la tráquea. Luego tiene un trayecto que es a nivel del cuello. Ahorita justamente vemos la porción del cuello de esta arteria, ¿no? De la carótida primitiva o carótida común. Esa arteria se va a relacionar, primero va a formar parte de este paquete vasculonervioso del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello está formado por estos tres: la arteria carótida común o primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago. Es este que está descendiendo entre estos dos, el nervio vago, ¿sí? Los tres, entonces, son el paquete vasculonervioso del cuello. Relaciones de la carótida primitiva: se va a relacionar por dentro de esta, se va a encontrar. Para empezar, tenemos a la faringe, que luego se continuará con el esófago. Luego tenemos a la laringe, que luego se continúa con la tráquea. Y también, lógicamente, está la tiroides. Esta es la glándula tiroides, este pedacito que se ve ahí, la glándula tiroides, porque como hemos visto, esta rodea la cara anteroexterna, tanto de la laringe como de la tráquea. Ahora bien, vamos a describir otras relaciones que también presenta la carótida común. Su cara externa se va a encontrar cruzada por esta asa del hipogloso. Esta asa del hipogloso o asa cervical se forma por ramas procedentes de los siguientes nervios, ¿sí? Esta primera es la rama descendente del nervio hipogloso mayor y esta otra es la rama descendente del plexo cervical. La rama descendente del hipogloso más la rama descendente del plexo cervical se unen formando el asa del hipogloso o asa cervical. Esta va a enviar ramas para los músculos del cuello, como les había indicado, los músculos infra y oideos, ¿sí? Ahora bien, se relaciona con esta cara externa entonces. También su cara externa va a estar cruzada por esta vena. La vena yugular interna siempre está más superficial que la carótida, ¿ya? Bien, ahora, la carótida primitiva o común se va a dividir en dos ramas terminales, no das ramas colaterales, directamente se divide en dos ramas terminales que van a ser la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, ¿sí? Ahora vamos a pasar a explicar lo que pasa con esta. La arteria carótida interna, como ustedes saben, se va a dirigir hacia el cráneo, atraviesa por ese agujero externo del conducto carotidio que se encuentra en el peñasco del hueso temporal, ¿no? Pasa por ese conducto carotidio, sale por el sifón carotidio, ingresa por el agujero rasgado anterior y posteriormente se coloca en el canal del seno cavernoso, donde va a dar algunas ramas. Esta otra, miren esta, la que ustedes ven acá, esta es la arteria vertebral. Resulta que esta arteria vertebral es rama de esta arteria de la subclavia, ¿sí?
rama de la arteria subclavia. La arteria vertebral, como su nombre indica, se llama vertebral porque asciende por estos agujeros intertransversarios que se encuentran en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, por eso se llama arteria vertebral. Luego esta alcanza el agujero magno del occipital, atraviesa el agujero magno para luego unirse con su homónima, ¿no? Contralateral. Entonces, miren, ingresa por el agujero magno del occipital y se une con la homónima, con la otra arteria vertebral para formar la arteria basilar o tronco basilar, ¿sí? Que se encuentra en la cara endocraneal de la apófisis basilar del occipital. Posteriormente, esta va a mandar ramas, ¿sí? Distintas ramas, que se van a anastomosar con otras también que proceden de esta arteria que es la carótida interna antes descrita. Y constituirán aquí el polígono arterial o circuito arterial o círculo arterial, como quieran llamarlo, de Willis. Este circuito arterial de Willis, entonces, le va a dar la irrigación a los elementos del encéfalo, todo lo que está dentro del cráneo. Ahora bien, esta otra, en cambio, que es la carótida externa, va a presentar las siguientes relaciones. Ahí está. Esta es una rama de bifurcación también de la carótida común. La carótida externa se coloca por delante de la carótida interna. Esta arteria carótida externa se relaciona, miren, la cara externa de esta está cruzada por este nervio, el nervio hipogloso mayor, ¿sí? Cruza la cara externa de esta arteria carótida externa. Como también esta cara externa va a estar cruzada por esta vena. Estamos hablando del tronco tirolingo faringofacial o tronco tirolingo facial, nada más, ¿no? Este tronco tirolingo faringofacial es un tronco venoso que va a desembocar en la vena yugular interna y justamente pasa por la cara externa de la carótida externa, ¿sí? Por otro lado, también el músculo esternocleidomastoideo. No nos olvidemos que este va a cubrir la cara lateral justamente tanto de la carótida externa como de la carótida común, ¿sí? Aquí nuevamente ese tronco tirolingo facial, ¿no? Que cruza la cara externa de esta arteria. Por dentro, la carótida externa se va a relacionar con la faringe, con la laringe, se va a relacionar más arriba con la glándula parótida, ¿sí? Sucede que esta arteria carótida externa hace lo siguiente. Esta arteria carótida externa, una vez que se ha originado, ¿sí? Una vez que se ha originado de la bifurcación de la carótida común, esta se dirige hacia, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Espérenme un minutito, ahí está. Se dirige por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Ahí está la carótida externa. Y se introduce en la glándula parótida a este nivel. Tiene un trayecto intraparotidio. Y va a terminar a 4 o 5 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula, dividiéndose en sus dos ramas terminales. Sus dos ramas terminales van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Ahora bien, vamos a verla acá. Ahí está. Se introduce entonces en esta glándula parótida, tiene un trayecto intraparotidio, donde además va a dar origen a sus dos ramas terminales, ¿no? Esa es la temporal superficial y la maxilar interna es profunda, ¿no? Esa la vamos a ver después. Bueno, la carótida externa va a dar varias ramas colaterales. Estas ramas colaterales van a ser las siguientes: tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y parotidias. Por si les sirve este memo técnico, se los he anotado acá, donde tenemos la ti de tiroidea superior, li de lingual, fa de facial, fa de faringe ascendente, o de occipital, a de auricular posterior, parotidias. Son las ramas colaterales de la carótida externa. Vamos a ir describiendo cada una. La arteria tiroidea superior es la primera rama colateral de la carótida externa. Esta se va a dirigir, ahí está, esta es la carótida común, esta es la carótida externa, carótida interna, esta es la glándula tiroides presenta dos lóbulos tiroideos que presentan la forma de un triángulo, base inferior, vértice superior, unidos al medio los dos lóbulos mediante esta porción más estrecha llamada istmo. Este es el istmo de la glándula tiroides. Muchas veces se prolonga desde este istmo un lóbulo accesorio llamado lóbulo piramidal, o la pirámide de la Louette, ¿no? O lóbulo accesorio, o si quieren llamarlo lóbulo piramidal. Bueno, es un lóbulo adicional que tiene la glándula tiroides. La arteria tiroidea superior, entonces, primera rama de la carótida externa, se acerca al vértice del lóbulo tiroideo y se divide en tres ramas. Una rama interna, una rama externa y otra posterior que va a ir por detrás, ¿no? Que se va a distribuir en este lóbulo de la glándula tiroides.
Esta otra, en cambio, es la arteria tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior va a ser rama de este tronco llamado tronco tirobicérvico escapular, y a su vez este tronco tirobicérvico escapular es rama de esta arteria subclavia, ¿sí? Entonces, tiroidea inferior se van a estomosar con la tiroidea superior a lo largo y en el espesor de esta glándula tiroides. Al igual que va a existir otra arteria tiroidea media, aunque esta es inconstante, o sea, no siempre se presenta. Cuando está presente, esta puede originarse de este tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Y forman ahí un territorio, entonces, bastante vascularización va a recibir esta glándula, ¿sí? La glándula tiroides, no se olviden que forman las hormonas T3, T4, la TSH, son hormonas tiroideas que se encargan del metabolismo basal celular, ¿ya? Esta arteria tiroidea superior a su vez puede dar dos ramas colaterales, una que es laringea, que se va a ir obviamente como está cerca de la laringe, hacia la laringe. Y otra rama esternocleidomastoidea, porque ya que está cubierta del esternocleidomastoideo, esta cara externa, también le manda una ramita muscular al músculo esternocleidomastoideo. La arteria lingual, la siguiente rama, ¿no? La segunda rama de la carótida externa, la arteria lingual, como su nombre indica, se va a dirigir a la lengua. Las ramas terminales de esta van a ser dos, una arteria que va a ser sublingual para esta glándula sublingual y la arteria ranina que se va a ir lateralmente al frenillo de la lengua, ¿sí? Entonces encontramos el frenillo y lateralmente al frenillo ahí va a estar la arteria ranina junto con la vena ranina. Las ramas colaterales van a ser varias ramas musculares que se van a distribuir a lo largo de todos los músculos de la lengua, son varios músculos de la lengua, irrigados por ramas de esta arteria lingual. Así como va a dar una rama suprayoidea que va a ir por encima del hueso ioides, ¿sí? Y también una arteria dorsal de la lengua, bueno, en fin, termina en la lengua, ¿no? Así de simple la arteria lingual. La arteria facial, ahora la arteria facial se considera como la tercera rama, es una rama voluminosa también, que se origina de la cara anterior de la carótida externa. Esta va a tener las siguientes porciones de acuerdo a sus relaciones. Primero pasa por encima de la glándula submandibular que se va a encontrar acá. Es una glándula salival, ¿no? La glándula submandibular. Pasa por encima, teniendo entonces una primera curvatura que se llama supraglandular. A continuación contornea el borde inferior de la mandíbula, denominándose la segunda curvatura o infra o submandibular. Y finalmente la tercera curvatura es la curvatura facial, donde a manera de viborita tortuosa se va hacia el rostro, ¿no? Y pasa por el lateral a la comisura labial, entre los músculos cigomáticos, después pasa al surco nasogeniano y finalmente termina a la altura del ángulo interno del ojo. La rama terminal de la arteria facial es la arteria angular, ¿ya? Estas se van a estomosar con otra rama, que es la arteria nasal, procedente de la arteria infraorbitaria, a este nivel. También vamos a ver otras ramas, varias ramas colaterales a la arteria facial, ¿sí? ¿Cuáles podemos identificar? Podemos ver a la labial superior, llamada también coronaria superior, labial inferior o coronaria inferior. De esa labial superior se origina la arteria septal o del subtabique. Encontramos a la arteria lateral nasal, otras ramas musculares como ser esta, que está dirigida al músculo macetero, estas otras que van a ir hacia los músculos pterigoideos, ¿sí? La arteria submental, que se va a dirigir a este nivel también, debajo del mentón. Bien. La otra, que es la arteria faríngea ascendente, es mucho más delgada, se origina de la cara posterior de la carótida externa y esta va a dirigirse hacia la faringe. Termina en la faringe, en los músculos de la faringe, donde podemos citar al constrictor superior, constrictor medio o inferior de la faringe. La otra, en cambio, la arteria occipital, igualmente se origina de la cara posterior de la carótida externa, pero es más voluminosa. Esta se va a dirigir hacia la eminencia yuxtamastoidea, que está próxima a la apófisis mastoides, ¿no? Por dentro. En esa eminencia yuxtamastoidea justamente habíamos visto el canal para el paso de la arteria occipital. Si ustedes recuerdan, lo habíamos visto al describir justamente el hueso temporal, ¿no? Entonces pasa por ese canal, se dirige a la región de la nuca y se va a dividir en dos ramas, una rama anterior, una rama posterior que se va a distribuir en los tegumentos, en el cuero cabelludo de esta región, que es la región parieto-occipital. Ahora bien, esta otra es la arteria auricular posterior, es mucho más delgada, se origina de la cara posterior también de la carótida externa y se dirige hacia la parte superior de la apófisis mastoides, ¿sí? Esta puede dar alguna rama que se llama estilomastoidea, dirigida al agujero estilomastoideo, y finalmente termina a nivel de los tegumentos de esta región supramastoidea.
Finalmente, las ramas parotídeas son distintas ramas que se originan a distintos niveles de esta carótida externa en su trayecto intraparotídeo. No nos olvidemos que todo esto está dentro de la glándula parótida. ¿Ya? Finalmente, las ramas terminales de esta carótida externa son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. ¿Sí? Aquí tenemos una fotito, vamos a ver algunas estructuras que se puedan identificar, donde vamos a ver la carótida externa, carótida interna. De la carótida externa, la primera rama, la tiroidea superior, ahí está. A continuación, la arteria lingual, la arteria facial. A continuación de la carótida externa, la arteria occipital, la arteria auricular posterior. Y por aquí tenemos ya la temporal superficial, ¿no? La que se va hacia adentro es la maxilar interna, no la vemos, ¿no? La que sí estamos viendo es la temporal superficial, con sus ramas también, ¿no? Porque esta arteria temporal superficial, ahí está, esta se va a dirigir en relación con la fosa temporal, pero es superficial a la fosa temporal. Esta va a dar las siguientes ramas terminales, ¿sí? Se dirige por encima de la fosa y da dos ramas terminales, una rama anterior o frontal y otra rama posterior o parietal. Estas dos ramas se distribuyen en el cuero cabelludo y tegumentos de las regiones tanto frontal como parietal, ¿sí? Y se anastomosan con las ramas también de la arteria occipital, ¿sí? En todo lo que es el cuero cabelludo. Sin embargo, esta arteria temporal superficial va a dar tres ramas colaterales. ¿Cuáles son las tres ramas colaterales de la temporal superficial? Tenemos a esta transversa de la cara, tenemos a la cigomático malar o cigomático orbitaria y tenemos a la temporal profunda media. La transversa de la cara va justamente por fuera y un poco por debajo del arco cigomático en la parte superficial y se distribuye en la piel y en los músculos superficiales de la cara. Muchas veces confunden a esta transversa de la cara con la arteria facial. No es lo mismo, hay que tener cuidado, ¿sí? Esta es la transversa de la cara, justamente, ¿sí? Transversa de la cara. Esta otra es la cigomático malar o cigomático orbitaria, se dirige por encima del arco cigomático y alcanza la cara externa de la cavidad orbitaria, pared externa de la cavidad orbitaria. En la piel y en los tegumentos de esa región se distribuye. Finalmente, esta otra, que es más profunda, se va en profundidad hacia la fosa temporal, ¿sí? Esta se va a denominar como la arteria temporal profunda media, ¿sí? Aunque algunos la pueden llamar como temporal profunda posterior. Pues sucede lo siguiente. Descubrieron al final que esta se dirige hacia la fosa temporal, entonces la denominaron como temporal profunda media, ¿sí? Porque ya antes se había descrito a estas otras dos, que son las temporales profundas, la anterior, la posterior, ramas de la maxilar interna, ¿sí? Sin embargo, algunos llaman a esta como anterior, a esta media y a esta posterior, lógicamente por la disposición que tienen en la fosa temporal. Al final da lo mismo, ¿sí? Final da lo mismo. Nuevamente tenemos aquí la temporal superficial con sus ramas colaterales, transversa de la cara, cigomático malar o cigomático orbitaria, la temporal profunda media y sus ramas terminales que son anterior o frontal, posterior o parietal. Vamos a pasar a describir ahora a esta. Tenemos a la maxilar interna, ¿sí? ¿Cuál es la arteria maxilar externa? Se conoce como maxilar externa a la arteria facial, ¿ya? Ojo. Esta otra, que es la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa, se origina en ese trayecto intraparotídeo de esta y se introduce por este ojal. Estamos hablando del ojal retrocondilio. No se olviden que el ojal retrocondilio está delimitado por el borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea y el cuello del cóndilo de la mandíbula. Por ese ojal retrocondilio entonces atraviesa la arteria maxilar interna, acompañada de la vena maxilar interna y también por el nervio auriculotemporal, que resulta ser rama del nervio mandibular y este a su vez rama del nervio trigémino. Pasa por ese ojal retrocondilio, se coloca en la fosa pterigomaxilar donde entra en relación con los músculos pterigoideos. Este es el músculo pterigoideo interno o inferior o medial y este es el músculo pterigoideo externo, ¿sí? Entonces se relaciona con estos músculos. Luego se dirige hacia lo que es el agujero esfenopalatino, donde cambia de nombre y se llama arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina, ojo, es rama terminal de la arteria maxilar interna, ¿ya? Las ramas colaterales de la maxilar interna, ¿sí? 14 ramas da la maxilar interna. Algunos describen incluso 17 ramas. Nosotros vamos a quedarnos con las 14 ramas que vamos a dividir en grupos, además. Y les tengo el siguiente memo técnico por si les sirve para no olvidar.
En el primer grupo tenemos a la arteria timpánica, a continuación la meningia media, la meningia menor. Memotécnico, TIMEME. En el segundo grupo, la dentaria inferior, masseterina, temporal profunda posterior y las pterigoideas, de MATET. En el tercer grupo, la arteria bucal, temporal profunda anterior, alveolar descendente y la infraorbitaria, BUTE-ALIN. Y en el cuarto grupo tenemos la palatina descendente o palatina mayor, vidiana y la pterigopalatina, ¿no? PAVIT-P. ¿Ya? Entonces, tenemos este esquema. Primer grupo hemos dicho el TIMEME, la timpánica, meningia media, meningia menor. En el segundo grupo el DEMATEP-T, que es la dentaria inferior o alveolar, masseterina, la temporal profunda posterior o media, como quieran llamarla, y las pterigoideas, ¿no? Que pueden ser dos, pterigoidea externa, pterigoidea interna, ¿sí? Tercer grupo, BUTE-ALIN, bucal, tenemos a la temporal profunda anterior, la alveolar descendente o posterior superior y la infraorbitaria. Y cuarto grupo tenemos el PAVIT-T, donde está la palatina mayor o descendente, la vidiana y la pterigopalatina. Finalmente, esta es la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna. Aquí vemos en todo su esplendor a la maxilar interna, ¿sí? Con sus ramas. Difícil el reconocimiento cuando estamos ahí tan de cerca, ¿no? Pero vamos a ver algunos esquemas que sí nos permiten un poco mejor la identificación. Esta justamente es la maxilar interna, ahí está. Estamos viendo algunas ramas que sobresalen, vamos a ir mencionando. Esta que es la meningia media y esta es la meningia menor. Esta, la timpánica, como su nombre indica, se va a ir hacia la caja timpánica, oído medio. La meningia media y menor van a ir hacia las meninges, ¿no? Pero aquí hay una característica, y lo hemos visto ya al hablar de hueso esfenoides, ¿sí? Tenemos a la meningia media, la cual va a atravesar el agujero redondo menor o agujero espinoso. Tenemos a la meningia menor, que atraviesa el agujero oval, ¿sí? Y ustedes recuerdan, ¿no? ¿Con quién atraviesa la meningia menor? Junto con el nervio mandibular. Este es el nervio mandibular, ¿sí? Está justamente saliendo de ese agujero oval, saliendo por el agujero oval. Entonces pasa junto con esta arteria meningia menor, ¿ya? Esta otra, miren la relación tan importante que presenta con este nervio. ¿Qué nervio es? El nervio aurículo-temporal. Justamente este está pasando por el ojal retrocondilio junto con la maxilar interna, ¿sí? Ahora bien, este nervio, al originarse, como es rama de este nervio mandibular, pero al originarse se origina mediante dos lengüetas, que luego se unen, de manera que este nervio aurículo-temporal le crea un ojal, está creando un ojal a la arteria meningia media, ¿sí? La arteria meningia media atraviesa entonces por este ojal del nervio aurículo-temporal y luego atraviesa el agujero redondo menor o espinoso. Finalmente, estas dos arterias meningias, una vez que atraviesan esos agujeros del esfenoides, se colocan en la cara endocranial de los huesos, principalmente la meningia media inclusive marca un surco vascular, ¿no? En la cara endocranial del hueso parietal y del temporal. La otra no tanto, pero el territorio, bueno, ¿dónde van a terminar? En las meninges, dan irrigación a las meninges, ¿sí? Por otro lado, vamos a identificar otras ramas. Tenemos aquí a las temporales profundas, temporal profunda anterior, temporal profunda posterior. O si ustedes quieren, temporal profunda anterior, temporal profunda media, ¿ya? Da lo mismo. Por acá tenemos el territorio que va, o el trayecto que va a ser la arteria esfenopalatina. Esta es la rama terminal. Esta arteria esfenopalatina luego se va a dividir en dos ramas, interna y externa. La rama interna, llamada también como nasopalatina, se distribuye a nivel del tabique nasal, ¿ya? Por otro lado, tenemos al alveolar descendente o posterior superior que atraviesa los orificios de la tuberosidad del maxilar junto con los nervios alveolares o dentarios posteriores, ¿no? Y luego da la irrigación a la parte posterior de la arcada dentaria superior. ¿Sí? Otras ramas que podemos ver, esta es la arteria alveolar o dentaria inferior. Esta va a pasar igualito que el nervio por ese agujero dentario inferior o alveolar de la mandíbula. Va por ese conducto labrado en el interior del hueso y bueno, da irrigación para la arcada dentaria inferior. Finalmente sale por el agujero mentoniano y se convierte en arteria mentoniana, igualito que el nervio. ¿Sí? Ahí está, sale y se convierte en arteria mentoniana, lo mismo. Antes de eso también da una rama, igual que el nervio, ¿no? Da una rama que es la arteria miloioidea, dirigida hacia el músculo miloioideo y al vientre anterior del digástreo, para luego terminar como arteria submental.
Entonces tenemos ahí a esta arteria dentaria inferior o alveolar. Vamos a encontrar a las arterias pterigoideas. Ahí está la pterigoidea para este pterigoideo interno y por acá para el pterigoideo externo, ¿no? Aquí arriba. Hemos descrito ya a esta otra es la infraorbitaria. Va por ese canal infraorbitario que se encuentra en la cara superior de la tuberosidad piramidal o la apófisis piramidal del maxilar, ¿no? Finalmente sale por el agujero infraorbitario, ¿sí? La infraorbitaria. Otras ramas que podemos ver, ahí están las pterigoideas, pterigoidea para el pterigoideo interno, las pterigoideas para el pterigoideo externo, ¿no? Fascículo superior, fascículo inferior, ¿sí? Aquí tenemos a la dentaria inferior o alveolar, ahí está en su recorrido, ¿sí? Por aquí podemos justamente a la arteria alveolar descendente o postero superior, que atraviesa los orificios de la tuberosidad maxilar, ¿no? Y alcanza a esta porción posterior de los dientes de la arcada dentaria superior, ¿sí? De la infraorbitaria también se van a originar ramas que van a ir hacia los dientes que están por delante, ¿no? Los dientes anteriores de la arcada dentaria superior, ¿ya? Bien, estas son las temporales profundas, anterior-posterior, ¿sí? La rama maceterina simplemente va al músculo macetero, ¿no? Así de simple. Listo. Finalmente vamos a hablar de las venas, ¿sí? Las venas del cuello, principalmente tenemos 4 venas en el cuello que son las yugulares, venas yugulares, la yugular interna, yugular externa, la yugular anterior y la yugular posterior, ¿no? 4 venas yugulares. También vamos a describir a la vena vertebral y a la vena tiroidea inferior. Comenzamos hablando de la vena yugular interna, esta es la más voluminosa que hay en el cuello, forma el paquete vasculonervioso del cuello. La vena yugular interna se va a originar a partir de todos los senos venosos, de esas venas que están en el interior del cráneo, donde vamos a distinguir un grupo póstero superior y un grupo antero inferior. El grupo posterior superior formado por el seno longitudinal superior, longitudinal inferior, senos rectos, occipitales laterales, senos laterales. Grupo antero inferior está el seno cavernoso, constituido por todos estos, el seno petroso superior, petroso inferior, petrooccipital y seno carótido. O sea, todo esto, todos estos senos venosos finalmente, aquí lo importante es que todo esto va a confluir al final hacia el golfo de la vena yugular interna. Ese golfo de la vena yugular interna se encuentra situado a nivel de la fosa yugular que está en la cara posterior-inferior del peñasco, del temporal. Finalmente pasa por el agujero rasgado posterior y en el agujero rasgado posterior está acompañado de 3 nervios craneales, el noveno, el 10º y el 11º, ¿no? El glosofaringeo, el vago y el espinal. Esos 3 acompañan entonces en el agujero rasgado posterior. Finalmente sale la vena yugular interna hacia el cuello. Ahí está. Resulta que en el cuello, la vena yugular interna va a recibir también otros afluentes del cuello, lo que vendrían a ser ramas colaterales de la carótida externa, ¿sí? Vena facial, vena lingual, tiroidea superior, vena faríngea inferior, vena tiroidea media. Todas estas constituyen al tronco tirolinguo faringo facial. Este tronco tirolinguo faringo facial va a desembocar en la vena yugular interna, ¿ya? De esta forma, ¿sí? Finalmente, la vena yugular interna, que decíamos es la más voluminosa del cuello, forma el paquete vasculonervioso del cuello, etc. Esta se va a unir con la vena subclavia y forman al tronco venoso brachiocefálico. Hay 2 troncos venosos brachiocefálicos, el derecho y el izquierdo. Estos 2 troncos venosos brachiocefálicos luego, ¿sí? Ahí está, tronco venoso brachiocefálico, el derecho y el izquierdo, se van a unir y van a formar a la vena cava superior. La vena cava superior va a desembocar, ¿dónde? En la aurícula derecha, ¿no? Ustedes eso ya lo saben. Ahora sí, tenemos ahora a continuación otra de las venas, esta es la yugular externa. La yugular externa, en cambio, se va a originar a través de 2 ramas, lo que vendrían a ser ramas terminales de la carótida externa, ¿sí? Me estoy refiriendo a la vena maxilar interna y a la vena temporal superficial. Estas 2 venas van a originar a la yugular externa. Esta corre por la cara externa del músculo esternocleidomastoideo. Esta es superficial. Recibe también otros afluentes como ser las venas auriculares posteriores, occipitales superficiales, cervicales subcutáneas, escapular superior, escapular posterior, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, ¿esta dónde desemboca? La yugular externa, ahí está. Desemboca en la subclavia o puede desembocar en el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Hay variables, en las venas no se cumple la regla, pero generalmente desemboca en la subclavia.
Ahora, tenemos otra, esta es la yugular anterior. La yugular anterior se va a originar a partir de las venas submentales. Estas venas submentales generan entonces a la vena yugular anterior, que se van a astomosar con su homóloga contralateral, se unen, ¿sí? Y finalmente desembocan estas también en la vena subclavia, ¿sí? O puede hacerlo a través de la yugular externa y termina en la subclavia. O también directamente en el tronco venoso brachiocefálico. Finalmente tenemos a las tiroideas inferiores por acá. Estas son las tiroideas inferiores. Recogen el territorio a la parte inferior de la glándula tiroides. Se pueden anastomosar entre sí y formar un solo tronco o desembocar directamente a nivel del tronco venoso brachiocefálico. ¿Sí? Directamente en ese tronco venoso brachiocefálico. No me olvido de mencionar, aquí tenemos a la arteria vertebral que al igual que, la vena vertebral, al igual que la arteria, pasa por ese conducto, ¿no?, que le hacen los agujeros intertransversarios de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿sí? Pero este va a desembocar en la vena subclavia o en el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Entonces aquí está la vena vertebral desembocando en la subclavia. Aquí tenemos a la yugular externa desembocando también en la subclavia. Y la yugular interna más la subclavia formando el tronco venoso brachiocefálico. Además que se forma aquí, este ángulo es el ángulo venoso yúgulo subclavio, ¿sí? Por acá vamos nuevamente, vamos a ver el tronco tirolingo-faringo-facial, la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena vertebral, ¿sí? Tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo, vena cava superior. Tronco arterial brachiocefálico, carótida común derecha, subclavia derecha. Carótida izquierda, subclavia izquierda. La glándula tiroides, esta es esa pirámide accesoria o lóbulo piramidal o lóbulo accesorio de la glándula tiroides, sí, no se olviden. O pirámide de la Lowetz, como les había mencionado, ¿no? ¿Ya? Tenemos por aquí a la arteria tiroidea superior, la vena tiroidea, que luego se dirige al tronco tirolingofacial, las venas tiroideas inferiores desembocando directamente en los troncos venosos brachiocefálicos, en este caso.